Dios te bendiga, Dios te guarde, varón de Dios Héctor Ardoy desde República Dominicana. Hoy voy a hablar sobre el carácter de Dios. El carácter de Dios. El carácter de Dios en la vida de un creyente, de un cristiano. Y voy a tomar la historia para comenzar a hacer la plataforma de este tema. Hay una historia en la Biblia que habla de un pueblo llamado Amalek. Amalek fue un pueblo que le hizo la guerra a Moisés cuando Moisés iba saliendo con el pueblo de Israel de Egipto. Cuando ya Faraón le había dado su libertad, Amalek fue un pueblo que quiso intervenir y le hizo la guerra unos cuantos días a Moisés. Aunque Moisés pudo cruzar, pero le hizo la guerra. Un pueblo que no tenía que ver nada con los egipcios, con Faraón. Es como que a mí yo esté preso y me den la libertad y ya yo vaya a salir y alguien que no tiene que ver nada con el que me tenía preso venga y se interponga por medio de un camino por ahí y no me quiera dejar pasar. Este pueblo, Amalek, quiso intervenir y luego pasaron muchos años, pero Dios no se olvidó de eso. Para decirte también que no importan los años que hayan pasado, Dios no se ha olvidado de las guerras que te hicieron hace tiempo atrás, ni de las promesas que Él te hizo tiempo atrás. Dios no se olvidó de que este pueblo llamado Amalek le hizo la guerra a su pueblo, junto con Moisés. Cuando Saúl es puesto como rey sobre todo Israel, Dios, en venganza o tomando represalia por lo que el pueblo de Amalek había hecho en contra de Israel, le da una orden a través del profeta Samuel a Saúl y le dice: ve y mata y acaba con este pueblo, no deje a nadie vivo, mujer embarazada, niños pequeños, niños acabando de nacer, becerro, hombre, mujer, acaba con todo, hasta con el nido de la perra, como decimos aquí. Oigan, un Dios, el Dios de amor y el Dios de misericordia, oigan la orden que da para que usted aprenda lo que se llama carácter y para que usted aprenda que el Espíritu de Dios no se mueve bajo sentimientos humanos. El Espíritu de Dios se mueve bajo la voluntad perfecta de Dios. Oh Señor, esta tos no me quiere dejar predicar. Y Dios da la orden de matar a todos, niños, niñas. Wow, Padre. Niños, niñas, hombres, mujeres embarazadas. ¿Cómo a usted, analizando esta historia, se le va a pasar por la mente de que el Dios que dice el Salmo y su misericordia serán para siempre, como el Dios que dice que su amor no tiene comparación, que su amor es infinito? ¿Cómo usted analiza esto? ¿Cómo usted entendería esto de que Dios daría la orden para que esta orden tan suicida, esta orden tan desastrosa, tan sangrante, de que da la orden para que Saúl vaya con todo ese ejército y mate a los niños? ¿Usted sabe lo que usted agarra y mata a todos los niños que están comiendo, que no tuvieron la culpa de lo que sus ancestros hicieron hace tantos años atrás con el pueblo de Israel? Niños, niñas. Usted imagínese usted, niña comiendo, y venir un soldado y meterle una espada a una niña de 2 años comiendo por la barriga y traspasarla, matarla, simplemente porque Dios dio la orden. No un rey, ni un príncipe, ni un tirano, ni un faraón, no. Dios dio esa orden. Así como usted lo oye, Dios. Búsquelo ahí, que está en Éxodo, la historia. Dios dio la orden de matar a todo el mundo, pero Saúl, moviéndose bajo un sentimiento humano, desobedece a Dios
y mata todo, menos las vacas gordas ni los becerros gordos. Mató niños, hombres, las vacas flacas, pero dejó vivas las vacas que estaban bien alimentadas, que se veían gordas, que se les podía sacar dinero, y los becerros gordos. Y por esta desobediencia, Saúl, dice la palabra, que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Mire, tremendo. Yo prefiero matar a quien haya que matar, sea familia o no, pero que el Espíritu de Dios me deje. Es que yo prefiero matar a alguien por orden de Dios y tener el Espíritu de Dios conmigo por obediencia, que no matarlo y que el Espíritu de Dios se vaya de mí por desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque es que si yo dejo de hacer la voluntad de Dios, matar a quien tenga que matar, y el Espíritu de Dios se va de mí, el que está muerto soy yo. Una gente, un ser humano, sin el Espíritu de Dios no tiene vida, aunque camine, aunque coma, aunque duerma, aunque respire. No tiene vida sin el Espíritu de Dios. Entonces, Saúl desobedece a Dios. Estoy planteando esta historia para luego desatar la palabra que tengo para ustedes. Saúl desobedece a Dios porque él entendía que al dejar las vacas gordas y los becerros gordos, iba a tomar esto para sacrificio a Jehová. Y Jehová se enfureció, le dijo a Samuel, Saúl me ha desobedecido y desde hoy mi espíritu no estará con él. Ahí comenzó la vida trágica de Saúl. Ahí donde Saúl se endemonea, porque cuando el Espíritu de Dios se va sobre ti, todos los demonios tienen autoridad sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Por eso te ves cristianos y cristianas que un día eran muy usados por Dios, que un día se metían mucho con Dios, que un día oraban 5 y 6 horas, que un día ayunaban mucho, y hoy en día están locos, locas, con traumas, hablando cosas incoherentes. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios lo dejó. Y cuando el Espíritu de Dios no está sobre ti, las tinieblas tienen autoridad sobre ti. Pero entonces Saúl desobedece a Dios pensando que lo que estaba haciendo era para agradar a Dios. Pensando que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿A dónde voy con esto? El carácter de Dios. Repítalo conmigo ahora. El carácter de Dios en mi vida. El Espíritu de Dios no opera bajo un sentimiento. El Espíritu de Dios no opera bajo tu razonamiento humano, de lo que tú piensas que está bien. O sea, lo que yo pienso que está bien y porque me da pena. No opera bajo un sentimiento. Saúl operó bajo un sentimiento humano pensando que lo que estaba haciendo. No, pero es que Dios te dijo, mata todo. No me deje nadie vivo. Entonces hay muchos que están como Saúl, que empezaron a vivir una vida trágica luego de estar metido con Dios. No porque dejaron de buscar a Dios, porque Saúl no dejó de buscar a Dios. A Saúl lo que lo mete en la vida trágica es que operó bajo un sentimiento humano y no bajo el carácter de Dios. Entonces hay muchos que están en la situación de Saúl, que Dios le dijo, dale este jugo al hermano. Y por el camino se encontraron a un necesitado muy hambriento. Por el camino se encontraron a alguien conocido, un familiar, alguien que te ayudó en el pasado, alguien que estuvo contigo en el pasado. Y por el camino le diste parte de lo que le tocaba al hombre o la mujer de Dios que se te fue encomendado darle eso. Y usted dirá, varón, ay, es que me necesitaba. Ay, es que él fue muy bueno conmigo. Ay, es que tenía mucho que no lo veía. Ay, es que en ese momento necesitaba de mí. No podía decirle que no. Entonces entramos en una desobediencia y estamos caminando en una desobediencia pensando que hicimos el bien.
Saúl comenzó a caminar en una desobediencia pensando que estaba haciendo el bien. Saúl no sabía que pensando que estaba haciendo el bien, iba a empezar su vida de amargura. Iba a empezar con el fin de su reinado. Esa pequeña cosa que hizo Saúl, pensando que estaba bien y que pensando que le iba a gustar a Dios, que iba a agradar a Dios, fue lo que lo enterró como rey. Fue lo que lo llevó a la muerte. Ahí empezó todo. Muchas veces, yo me acuerdo que cuando yo vivía en la montaña con mi padre espiritual, yo compraba pan, una funda de pan, compraba chocolate, queso y también le llevaba dinero. Casi todos los días, no me importaba donde yo tuviera que buscarlo, yo lo buscaba. Porque ese hombre, ese profeta vivía en la montaña, dependía de Dios. Su trabajo era buscar a Dios para que Dios lo usara conmigo y con otras personas. Algo que muchos no entienden. El hombre, profeta, pastor, evangelista, que depende de Dios, sola su vida, su trabajo es orar, ayunar, leer la palabra, sacrificar su vida, todo, para que Dios lo use y para que ese poder se manifieste sobre muchos de los que van a recibir sanidad, milagros, de los que van a recibir sabiduría, de los que van a recibir bendición financiera, de los que van a recibir que tu matrimonio se restaure. Entonces, si ese hombre o esa mujer dedican su vida entera a Dios para que Dios lo use, tú tienes que entender de que esa persona también tiene necesidad. Esa persona tiene necesidades. Entonces, hay el varón o la mujer de Dios, de ministerio, te entrega algo de parte de Dios. Pero muchas veces Dios también te da la orden de entregarle algo al varón o la mujer de Dios. Pero ese no es el tema es el carácter de Dios. Entonces, cuando Dios te da una orden de ayudar a alguien, sea quien sea, el mendigo, el pastor, cuando Dios te da la orden de comprometerte con alguien, tus ojos deben estar en esa persona hasta que llegue el tiempo de Dios de cambiar. Sí, porque hay hombres y mujeres que llegan por un tiempo a tu vida para enseñarte algo, para ayudarte en algo, para restaurar tu matrimonio, Entonces, cuando no entendemos eso, yo tenía una mujer adorable, era una mujer de Dios que me ayudaba mucho. Cuando yo empecé en el ministerio, ella fue que me enseñó a predicar, ella fue que me enseñó a leer la Biblia. Pero luego yo entendí que el tiempo de ella pasó en mi vida. Ahí es donde yo entro a la montaña y conozco a este profeta, a este señor, Santo García. Entonces, ya mis ojos y mi espíritu no estaban puestos en esa señora. ¿Por qué? Porque lo que ella vino a hacer en mi vida ya lo hizo. Entonces no me puedo anclar a ella, ni ella se puede anclar a mí. Ella fue una mujer sabia y me dejó ir. Ella entendía de que ya el propósito de ella se cumplió en mí. Pero hay personas que se anclan a la persona. Entonces yo entro en alineamiento con el profeta Santo García, y es donde se cumple, donde yo me caso, donde él me da la profecía de mi boda, donde me entrega el ministerio profético, donde me dice cómo Dios me va a usar con los enfermos, donde me relata muchas vidas cómo será mi vida de oración, donde me enseñó a orar de madrugada, me enseñó a interceder, me enseñó los horarios donde tengo que buscar a Dios, cómo desatar, manifestar la unción, cómo interpretar la revelación de los sueños. Entonces, él cumplió algo en mi vida. Ya él, yo casi no lo veo. A veces llega a mi casa, me aconsejan algunas cosas, pero ya lo que tenía que entregarme me lo entregó. Pero mientras yo estuve con él, bajo el manto de él, mis ojos, mi entendimiento, mi honra, la ayuda, todo estaba solamente fijado en él. Porque yo entendía que era el tiempo, el propósito y el tiempo exacto. Eso se llama carácter de Dios. Carácter de Dios. Cuando entiendes el propósito en el tiempo determinado y en quién y cómo poner tus ojos, tu entrega, todo. Pero hay gente que quiere estar en todos los lados.
Entonces entran en desobediencia y no se dan cuenta que están bajo una desobediencia, porque aún están vivos a su carne, aún obedecen a sus sentimientos. Dios no es un Dios que se mueve bajo sentimientos. Si no hubiera perdonado a Saúl, o si no hubiera mandado a matar tantos niños y tanta gente inocente que no tuvo que ver con lo que hicieron sus ancestros. Porque Dios es un Dios de carácter. Y yo he aprendido a moverme bajo el carácter de Dios. Una vez mi madre fue al monte llorando a buscarme porque mi hermano menor había caído preso. Yo soy su hijo más grande, su hijo mayor, su primer hijo, en quien ella confía bastante, en quien ella se apoya bastante. Pero yo estaba en un ayuno de 5 días corridos, sin beber y sin comer agua. Estaba un poco débil ya. Al cuarto día no había comido nada ni bebido agua durante casi 5 días corridos, sin parar. Y ella fue a buscarme llorando porque mi hermano menor había caído preso. Yo no había terminado el ayuno y le dije a ella, me acuerdo, yo de aquí no salgo hasta que no termine este ayuno. Ella se fue llorando. Dentro de mí había un pequeño dolor porque era mi madre. Se fue sin el apoyo de su hijo. Me dolió decirle que se vaya sola y no irme con mi madre a apoyarla. Pero ¿saben qué? El carácter de Dios se me manifestó por primera vez en mi vida a esos tiempos. Y mi padre espiritual, luego que ella se fue, se me acercó y me dijo, tranquilo, hiciste lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque no me moví bajo un sentimiento humano. Los sentimientos humanos me hubieran dicho, vete, es tu madre, cierra el ayuno, Dios te va a entender, no te preocupes, Dios te va a entender, Dios es amoroso, Él va a saber que es tu madre. No, Dios no se mueve así. Dios no se mueve bajo sentimientos humanos. Entonces ahí yo aprendí el carácter de Dios. Muchas veces yo iba con comida para mi padre espiritual, con dinero, con algo, con una honra, con una camisa para él. Y en el camino a veces me encontraba gente que necesitaba más que él, pidiéndome ayuda, pero yo no podía coger de lo que estaba ya determinado para mi padre espiritual. ¿Por qué? Porque sería moverme bajo un sentimiento. Porque entonces me estaría moviendo en desobediencia, pensando que estoy haciendo lo mejor. Y lo más increíble es que cuando operamos bajo estos sentimientos, y comienzan a pasar algunas cosas negativas, comienzan a meterse algunas cosas a nuestras vidas, entendemos, en lo último que tú piensas es que es por eso. Tú piensas que es por otra cosa, no, comienzas a buscar otras excusas y nunca piensas que fue por lo que tú hiciste, porque tú piensas que lo que hiciste estuvo bien hecho, eso tú lo descartas. Tú no te imaginas que es por eso que se está metiendo el enemigo en tu casa o en algunas áreas de tu vida. Porque tú pensaste que hiciste un bien, pero no te moviste bajo el carácter de Dios. Así que esta es mi exhortación para hoy. Aprende a moverte bajo el carácter de Dios. Suelta los sentimientos. Debes aprender que hay un tiempo para cada persona en tu vida. Pero durante ese tiempo en tu vida con esa persona que Dios puso, un ungido o una ungida, debes entregarte por completo y solo escucharlo a Él. En el momento que yo estuve en la montaña, yo no escuchaba a otro predicador, no escuchaba otro consejo, no escuchaba nada que no fuera de mi padre espiritual, de mi mentor, del profeta que Dios había puesto en ese tiempo para mi vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.